Hola, en esta sesión hablaremos de lo que es la distribución normal, cuáles son sus características y cómo determinar áreas bajo la curva. La distribución normal fue una aportación de Carl Gauss, quien le puso así el nombre a esta distribución de probabilidad, donde también se le conoce como campana de Gauss o como distribución normal, y se aplica a un gran número de situaciones para hacer inferencias a partir de la toma de muestras, y no necesariamente a partir de una población, sino que con una serie de muestras podemos tener algunas inferencias o inferir sobre cómo sería el comportamiento poblacional. La distribución normal se ajusta a muchas distribuciones de frecuencia en la vida real, muchos de ellos con fenómenos que tienen que ver con características del ser humano, de su comportamiento, que son indicadores o que finalmente pueden ser cuantificados a través de diferentes procedimientos, y que nos permiten tener eh, un acercamiento a lo que es una probabilidad. Con las características de la distribución normal es que es una distribución que es completamente simétrica. Está mal empleado el completamente, pero es una distribución que es simétrica, y si nosotros vemos la línea vertical que cruza en el diagrama que está en pantalla, esta línea vertical nos está dando esa simetría y nos está indicando que de cada lado tenemos .50 y .50 o .5 y .5, lo que hace que la curva sea considerada, de acuerdo a como él la planteó, como una unidad, y todas las áreas bajo la curva pueden considerarse como probabilidades, algo así como lo que se trabaja en distribución de frecuencias con frecuencia relativa, donde se ven proporciones y luego las podemos trasladar a porcentajes. Por esta misma característica, las tres medidas de tendencia central, moda, mediana y media, tienen el mismo valor. Es una de las características de la distribución. Además, tiene un solo pico, es una distribución unimodal, y una de las características es que sus colas, que son estos extremos que tenemos aquí, se extienden de manera indefinida sobre el eje horizontal. Esto es por aquellos datos que luego tenemos como valores extremos o que nunca tenemos la certeza de tener el 100%. Bueno, aún así, estas características las podemos limitar. Con estas características podemos limitar a la curva en un 100%. De tal forma que si yo busco un área de estas después de la línea vertical, estoy considerando que voy a tener el 50% de las personas, de los elementos, de lo que esté estudiando dentro de esta área, y por lo tanto dentro de los valores que voy a encontrar en el eje horizontal, que sería una variable tipo X. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. La distribución normal, vamos a ver unos símbolos diferentes a los que hemos visto hasta ahorita, que hemos trabajado más con muestras, con valores como la media X barra o una literal y una barra, y la desviación estándar con una S. Estas literales se les conoce como estadísticas, dado que provienen de una muestra. Cuando esos valores o estas medidas se obtienen a partir de la población, se les conoce como parámetros. Entonces, en la teoría se utilizan los parámetros para dar la explicación. Tenemos aquí mu, que es una letra griega, que es la media poblacional, y sigma, que es también letra griega, que significa desviación estándar. Entonces, es indistinto si utilizamos estos o estos para efectos de explicación de esta unidad. Tenemos aquí tres curvas de distribución normal, donde tenemos la primera con una desviación estándar pequeña, tenemos una desviación estándar de 1, y las tres tienen la misma media. O sea que independientemente de la media que tengan, las distribuciones pueden tener diferente forma, sobre todo en la parte de horizontal, que es la amplitud que tienen las distribuciones de acuerdo a
la desviación estándar que presentan. Conforme va creciendo, la distribución se va achatando más y se va haciendo más extensa. Entonces tenemos desviación pequeña para una desviación estándar pequeña, desviación estándar grande cuando la desviación va creciendo un poquito más con referencia a los datos, y la desviación estándar muy grande cuando la desviación estándar se hace todavía más grande. Esto nos viene a recordar lo que es el teorema central del límite, o algunos autores lo manejan como teoría del límite central, que establece que bajo las condiciones generales, sumas y medias de las muestras aleatorias tienden a poseer una distribución acampanada en un muestreo repetitivo. Es decir, que si nosotros calculamos las medias y luego esas medias, las medias de una determinada probabilidad o de un ejercicio de muestreo, cuando nosotros hacemos esas estimaciones de manera repetida, la distribución tiende a tener una forma normal y tiende a acercarse a los valores poblacionales. Y por lo tanto también tenderá a disminuir lo que es su dispersión. Entonces, en sí el teorema dice que si se extraen muestras de tamaño n de una población con media infinita mu, que es la media, y desviación estándar sigma, entonces si n es grande, la media muestral tiene una distribución aproximadamente normal con media igual a mu y una desviación estándar igual a la poblacional. La aproximación es mejor a medida que n crece. Eso es lo que comentaba hace unos momentos. Si nosotros logramos tener una muestra lo suficientemente grande, vamos a tener valores muy cercanos a los valores poblacionales, a los parámetros. La importancia del teorema central del límite es que explica por qué algunas mediciones tienen una distribución aproximadamente normal, o sea, cómo podemos asumir que tienen esa distribución normal, y permite hacer inferencias estadísticas. Y bueno, aquí tenemos parte de lo que es la distribución normal, donde estamos recordando cuáles son algunas de las características, que es el que sea una unidad el contenido que tenemos aquí debajo de la curva, en cualquiera de ellas independientemente de su forma, pero también que a medida que se incremente el tamaño de muestra voy a tener valores menos dispersos, y eso me va a ayudar a poder conocer características específicas de la población. Bueno, dentro de lo que son las áreas bajo la curva vamos a encontrar algunas pruebas que se han hecho, y son valores que ya están estandarizados. Por eso tenemos la tabla Z o la tabla de distribución normal. Más adelante vamos a ver la tabla para que calculemos estas áreas, pero hago referencia a la regla empírica, dado que ya tiene estandarizadas o ya tiene determinadas 3 medidas que nos permiten establecer áreas bajo la curva, que nos permiten hacer inferencias sobre poblaciones, sobre muestras, perdón. Y bueno, la primera es que si nosotros al valor de la media le sumamos a la media una desviación estándar y le restamos una desviación estándar, vamos a agrupar al 68% de lo que estemos midiendo, personas, casas, no sé, alguna característica en particular, se va a agrupar en este intervalo que va de la media más menos la desviación estándar. Por lo tanto, si la curva es un 1, quiere decir que queda un 32% que se divide entre los dos extremos. Tenemos el extremo derecho un 16 y otro 16% en el extremo izquierdo. Esto es, si lo sumamos, nos daría el 100% o un 1, como lo maneja la regla empírica.
Entonces dice así la regla empírica que aproximadamente el 68% de los elementos están a menos de una desviación estándar de la media. Y cuando nosotros incrementamos el número de desviaciones estándar, que siempre las vamos a estar midiendo sobre el eje horizontal, positivas hacia el lado derecho de la media, negativas hacia el lado izquierdo de la media, entonces si tenemos la media más 2 veces nuestro valor de la desviación estándar y menos 2 veces el valor de la desviación estándar, vamos a agrupar al 95.5% de la población. Esto es, quedaría pendiente o quedaría fuera de esta área donde estoy haciendo esta agrupación de elementos, quedarían fuera 4.5. Entonces 4.5 entre 2 se reparten los extremos, tendría 2.25 y 2.25 del otro lado. En este caso tendría otra área que tiene que ver con el 99.7 o casi todos los elementos se van a encontrar al sumarle a la media 3 veces la desviación estándar y restarle a la media 3 veces la desviación estándar. De esta forma me quedaría 0.30 fuera dentro de esta distribución, por lo tanto aquí tendría 0.15 y 0.15 en el otro extremo. Nótese que las áreas se miden en términos positivos. Los valores que vamos a representar sobre el eje horizontal van a ser negativos según sea el valor de la media y la desviación estándar. Pueden tomar valores negativos hacia el lado izquierdo y seguirán siendo positivos hacia el lado derecho. En algunos libros se maneja 68% para la media más menos una desviación, 95%, es decir, redondeado, la media más menos 2 desviaciones estándar y el casi todas para la media más menos 3 desviaciones estándar. Esta es la tabla de distribución normal, no se ve muy legible, pero luego vamos a ver otra tabla donde viene un poquito más legible lo que tenemos que calcular como áreas. Tenemos aquí lo que es la distribución normal estándar de probabilidad, lo cual nos permite determinar las áreas no solamente a partir de la media más menos 1, 2 o 3 desviaciones estándar, con lo cual nosotros podemos calcular diferentes áreas con diferentes desviaciones estándar a partir siempre del valor de la media. Bueno, para calcular las áreas bajo la curva lo que tenemos que hacer es utilizar esta tabla de distribuciones de probabilidad normal o la tabla Z como comúnmente se le conoce, calcular el valor de Z. El valor de Z se refiere al número de desviaciones que hay de la media hacia el valor que yo quiero encontrar o el valor que estamos buscando. Ese valor se le conoce como X. Por eso tenemos aquí la fórmula para encontrar Z, es el valor de X que estoy buscando menos la media sobre la desviación estándar. Entonces aquí tenemos lo que significan, ya lo comenté acá. Es muy importante trazar la curva y el área que se busca porque así sabemos exactamente qué es lo que vamos a determinar. Por ejemplo, aquí tenemos una distribución normal con una media de 50 y una desviación estándar de 25. Partimos de 50, que es la media. ¿Se acuerdan? Las tres medidas de tendencia central tenían el mismo valor justo en este punto. Y si le sumamos la desviación estándar, 50 más 25 tendríamos 75. Le sumamos 25, tendríamos 2 desviaciones estándar a este nivel y 3 desviaciones estándar hasta aquí. Aquí tendríamos 0.5, donde está la línea vertical, hasta donde tenemos 3 desviaciones estándar. Ahí tendríamos 0.50. Luego, si empezamos hacia el lado izquierdo, a 50 le restamos 25, tendríamos 25 aquí, con una desviación. Con 2 desviaciones tendríamos 0 y con 3 desviaciones con respecto al valor de la media tendríamos menos 25. Entonces tendríamos esto en términos de la distribución Z. 1, 2, 3,
menos 1, menos 2 y menos 3. Ahora, la tabla de distribución normal o la tabla de distribución Z nos mide únicamente uno de los lados, dado que como hay una simetría, son semejantes las áreas que hay de este lado como las que están del otro lado. Tenemos aquí un ejemplo de los ejercicios que vamos a realizar y este ejemplo tiene que ver con un programa de entrenamiento, que es en línea, es virtual y además está diseñado para que directivos y mandos medios de alguna empresa aprendan a utilizar herramientas y mejorar la comunicación en las organizaciones. Debido a que el programa es autoadministrado, los inscritos al curso requieren un número diferente de horas para terminarlo. Es decir, deben de tener cierto límite, pero además pueden terminarlo antes o un poco después que los demás. En un estudio previo encontraron que los participantes tenían un tiempo medio para completar el programa de 500 horas y que esta variable aleatoria normal está distribuida de manera normal para que aplique la curva de distribución normal. Tienen una desviación estándar de 100 horas. Entonces tenemos como primer dato la fórmula del valor de Z. Tenemos el valor de la media que nos dice que aproximadamente tardaban 500 horas con una desviación estándar de 100. Lo primero que vamos a estimar o lo primero que nos pide es en el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar requiera más de 500 horas para completar el programa? La respuesta correcta, después de que grafiquemos el diagrama, nos damos cuenta que nos están pidiendo más de 500 horas y la media es de 500. Entonces posicionamos la media y sabemos que es hacia la derecha de la media lo que nos están pidiendo como probabilidad. Entonces la probabilidad de que sea mayor que 500. Entonces tenemos aquí que esto sería 0.5 como lo vimos en las primeras diapositivas de la distribución normal. Entonces sabemos que estamos buscando todo lo que hay a la derecha de la media, por lo tanto sería 0.5 o una probabilidad del 50% de que las personas tarden más de 500 horas en concluir el curso o el taller. En el inciso B nos pide cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar se tome entre 500 y 650 horas para completar el programa. Aquí hay que determinar el valor de Z, que es la distancia en términos de desviaciones estándar con respecto al valor de X con respecto a la media. Entonces buscamos el valor de X, que es 650 horas los que nos están pidiendo, y de esa manera podemos sustituir en la fórmula para localizar el valor de Z. Entonces primero graficamos, hacemos el diagramita y encontramos la media de 500 y 650 se encontraría a la derecha, ¿sí? No puede ser menor, no puede ser hacia acá tendríamos 499, 98, 300, 200 y así. Y así sucesivamente, ¿no? Disminuyendo y hacia acá va aumentando, hacia la derecha aumenta. Entonces aquí tenemos que localizar cuál es el valor de Z para saber cuál es la cantidad de desviaciones estándar que hay de la media al valor de X que nos están pidiendo. Entonces aquí es la probabilidad que esté entre 500 a 650 horas o la probabilidad de que alguien termine dentro de este intervalo de horas. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el valor de X, lo estamos sustituyendo de acuerdo a la fórmula. Si recordamos la fórmula, aquí tenemos X menos la media sobre desviación estándar. X 650 menos la media de 500 sobre 100. Es 650 menos 500 son 150 sobre 100 nos daría igual a 1.5 desviaciones estándar. Esta desviación estándar se va a buscar en la tabla, 1.5. Vamos a buscar en la tabla de distribución normal. Aquí recortamos la parte de arriba para poder ver mejor los números
Y tenemos que debemos buscar primero en la primera columna y luego hacia la derecha. Sumando estas dos cantidades obtendremos el valor de z que estamos buscando. Estamos buscando 1.5. Nos da 0.43 o nos indica que es 0.4332. Si nosotros hubiéramos buscado, por ejemplo, 1.52, tendríamos que buscar 1.5 y 0.02 nos daría 0.4353. Pero no es el caso, no tenemos que buscar en los otros valores que tenemos acá, sino que vamos a buscar solamente 1.5, 0.4332. Me regreso a la diapositiva, que es esta misma tabla que tenemos aquí, y ya buscamos en la tabla el área de distribución de probabilidad normal estándar, que nos dio 0.4332 según la tabla. Y esto nos estaría diciendo que tenemos una probabilidad del 43.32% de que las personas concluyan entre las 500 horas y 650 horas. Aquí hay un error, aquí debe ser 650, faltó el 5 ahí. Pero estamos diciendo que está un poquito arriba del 40%, que es una buena cantidad de trabajadores. Tenemos la tabla. En el inciso C nos pregunta cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar se tome más de 700 horas para completar el programa. Cuando nos dice más de, lo que tenemos que hacer es ubicar el valor de X que nos están pidiendo y más de sería hacia la derecha. Menos de siempre va a ser hacia la izquierda. Entonces, pero primero ubicar el valor de X. Entonces tenemos aquí, tenemos que buscar, sabemos que de aquí a aquí hay 500. Perdón, 0.5. De esos 0.5 yo tengo que encontrar cuánto vale esta distancia, para poder restarla y quedarme solamente con este valor. Entonces, ya con estos datos, lo que voy a hacer es buscar el valor de 700 en la fórmula, 700 menos 500 sobre 100, que es la desviación estándar. 200 sobre 100 son dos desviaciones estándar. Otra vez nos dio 2.0. Buscamos en tablas. 2.0 nos da 0.4772. ¿Sí? Recordemos que esa es el área que hay de aquí a aquí. Y esta área no es la que estoy buscando. Pero sé que esto vale 0.5. Entonces le voy a restar el 0.4772 y me va a determinar el valor de esta área, de esta pequeña área. Entonces, la probabilidad de que alguien se tarde más de 700 horas una vez hecha la resta sería de 0.0228 o 2.28%. Vamos a seguir con el siguiente, que es el inciso D. Y en el inciso D nos piden o nos dice que el director del programa de entrenamiento desea saber la probabilidad de que un participante escogido al azar requiera entre 450 y 650 horas para completar el programa. Aquí nos están pidiendo entonces que busquemos la distribución de probabilidad donde el área sea entre las personas que tardan 550 a 650 horas. Primero trazamos lo que es nuestra distribución normal para ubicar el área. Como la media es de 500, aquí hay una distancia hacia 550 que no es nuestra área de interés, por lo tanto hay que restarla. El área de interés es aquella que va a estar de este valor a este otro que es de 650. Entonces tendré que calcular dos veces el valor de z. Uno para encontrar el área total hasta donde terminan los 650 horas y el área que corresponde de 550 a 500.
Entonces tenemos aquí el otro valor para z. ¿Cómo lo voy a estimar? Bueno, otra vez utilizando la fórmula de estandarización de una variable aleatoria normal, que es el valor de z, que podría ser z1 y z2, que es en el primero 650 menos 500 sobre 100. Ya lo habíamos estimado, así que nada más lo copiamos aquí, lo buscamos en tablas, nos había dado 0.4332, ya lo localizamos con ese valor o esa área, que siempre va a ser así independientemente de la variable o del fenómeno que estemos estudiando. De 550 a 500 hay 50 sobre 100, nos daría 0.5 desviaciones estándar. Buscándolo en tablas nos da 0.1915. Vamos a ver si es cierto, 0.5, 0.1915, aquí está. Nos regresamos y ya hicimos primer paso, segundo, tercero. El cuarto es restar al área total, al punto 4332, le vamos a restar punto 1915 y esto sería igual a 2417. Es decir, un porcentaje de 24.17 personas tarda entre 550 y 650 horas. Con una diferencia de 100 horas tenemos el 24% de las personas. Aquí está también la misma operación, nada más que, bueno, acá ya está terminado o interpretado. El siguiente inciso nos pregunta cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar se tome menos de 580 horas para completar el programa. Entonces ahora vamos a ubicarlo en la distribución. La media es de 500, por lo tanto nos está pidiendo un área que está después a la derecha de la media, pero nos está pidiendo que sean aquellos que tarden menos, o la probabilidad de que sea menor de 580. Todo lo que sea menor va a ser de aquí, de el 580 horas, hacia la izquierda. Entonces tenemos que determinar el área que corresponde de la media a donde está el 580. ¿Cuántas desviaciones estándar hay de este punto de la media a las 580 horas? Sabemos ya que de aquí, de la media hacia la izquierda, vamos a tener 0.5, entonces eso nada más lo reservamos para realizar la suma. Tenemos entonces que sería la resta 80 sobre 100, sería 0.8 desviaciones estándar, lo ubicamos en la tabla y nos da 2881 y como vemos aquí que es una línea continua, digamos un área continua, lo que tenemos que hacer es sumar esta área a el área que ya conocemos. Entonces si sumamos 2881 que corresponde a esta pequeña área que tenemos de la media al 580 horas, le sumamos el área de la derecha, que sería 0.5, tendríamos, aquí le faltó el puntito, sería igual a 0.7881 en términos de proporciones. Esto sería la probabilidad de que un participante seleccionado al azar concluya el curso en menos de 580 horas es del 78.81%. En el siguiente inciso pide cuál es la probabilidad de que un participante se tome entre 420 y 570 horas para completar el programa. En este caso tengo que encontrar dos valores de z que aunque están juntos me está pidiendo fracciones no el completo del lado izquierdo, no el completo del lado derecho, sino que voy a tener que buscar con 570 horas
el valor de z para esta distancia y el valor de z para 420. Aquí es donde vemos cómo tienen que ponerse los valores más pequeños hacia el lado derecho de la distribución. ¿Cómo es este 420? Si nos hubieran pedido 300 estaríamos marcando un área todavía más grande, pero hacia la izquierda porque los números van decreciendo hacia la izquierda. Entonces buscamos esta área, son 70 sobre 100, 0.7, desviaciones estándar con respecto al valor de la media. En tablas sería 0.2580 y hacia el otro lado esta distancia serían 420 menos 500 sería igual a menos 80 sobre 100 sería igual a menos 0.8 desviaciones estándar de la media. Esto nos está indicando, el signo nos está indicando que es hacia la izquierda de la media. Pero el área sería la misma como si fuera del lado derecho o izquierdo. La tabla de probabilidad, el valor de z sería de 0.2881. Ya lo habíamos buscado para el lado derecho. Sería nuevamente lo mismo para el lado izquierdo. Se traza el área, se determina el valor de z para 420 a 570 y ya determinamos el valor para 570, para 420. Como las áreas son continuas, lo que tenemos que hacer es simplemente sumar las áreas. Sumamos y nos da 0.5461. Así es que la probabilidad de que alguien termine el curso entre este intervalo de tiempo sería del 54.61%. O sea, arriba de lo que es el 50%. Aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de hacer, pensando en las diferentes situaciones o áreas que tenemos que localizar bajo la curva de distribución normal. Una son áreas que ya teóricamente están dadas por el mismo, por las mismas características de la distribución normal. Por ejemplo, si nos pidieran menos de la media sería hacia la izquierda, más de la media sería hacia la derecha y sería toda el área completa, sería de 0.5 y menos 0.5 hacia acá. Solo que aquí le estoy poniendo como área de menos 0.5 para diferenciarla de esta otra que es a la derecha y esta es menor hacia la izquierda. En esta otra lo que tenemos es, nos están pidiendo un área al lado derecho de la media y se calcula solamente un valor de z, se encuentra el área y eso es lo que tenemos que poner aquí para encontrar esa probabilidad. Más de x, cuando es después de la media, como sucedió en alguno de los ejercicios, se calcula el valor de z y se le resta a 0.5 para encontrar el área que corresponde a lo que estamos buscando. Cuando nos piden que sea la probabilidad de x número a x número, cuando es a la derecha de la media, considerando que hay un espacio vacío, si así lo hubiera, que debe ser porque están pidiendo dos valores de x. Se calcula una z y se calcula una más. Como hay un hueco aquí, un vacío, esto nos está indicando que aquí debo de hacer una resta. ¿Sí? Entonces calculo el valor de z más amplio, resto el valor que está vacío y de esa manera obtengo el área que corresponde a este pedazo. Para una probabilidad de x a la derecha, pero que sea menor de la media, vamos a encontrar, o que nos indique que sea menor o hacia el lado izquierdo de la media, se calcula el valor de z, este valor de z, y se localizan las áreas en la tabla, el área que corresponde aquí, y se suman con el 0.5 que ya tenemos aquí. Esto es suma, no tenemos ningún espacio vacío, entonces esto va a ser suma. Aquí hay un hueco, esto es resta. Para un valor de x a x, pero que atraviesa el valor de la media y están continuas, se calculan los valores de z, se buscan en tablas y se suman los dos valores.
Bueno, de esa manera tenemos ya lo que son la forma que se calculan las áreas tabuladas de la distribución normal de probabilidad y podemos hacer referencia con esto a que se puede dar para cualquier tipo de aplicaciones, para cualquier tipo de medidas que tengan que ver con aspectos cuantitativos y que además se puede utilizar para pruebas de hipótesis, que es el crear intervalos también, que serían algunas aplicaciones de esta distribución normal. Eso sería todo en términos de este tema, para después continuar con lo que es muestreo.